Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 27 de abril, miércoles de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Es preciosa esta escena de los Hechos de los Apóstoles porque nos muestra varias realidades muy profundas. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido. ¿Quiénes eran los de su partido? Los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos son un grupo dentro del judaísmo que se distinguen de los fariseos. Y se distinguen especialmente en no creer en la resurrección de los muertos, mientras los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos son aquellos que le han preguntado al Señor con ese ejemplo tonto, ¿no? Un hombre que se casó y murió, y entonces su esposa fue tomada como esposa por su hermano, y así por 7 hermanos. ¿De quién será esposa en la vida eterna cuando resuciten? Y el Señor les ha contestado con contundencia esa tontería que le estaban preguntando, para poner en ridículo la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, que era parte de esa fe de Israel, pero como vemos, no de todos. Habían grupos que no creían en esa resurrección. Estos son el partido de los saduceos, a los cuales pertenece el sumo sacerdote, llenos de ira contra los apóstoles. ¿Cómo actúa el corazón en contra de la predicación de la resurrección? Lleno de ira. Cuando un corazón está lleno de ira, tiene que darse cuenta que nunca va a abrir los ojos para ver la verdad, para ver la realidad. La ira nubla el juicio. La ira nubla el juicio. Por eso es tan importante combatir la ira, porque no nos deja ni conocer la realidad, ni vivir en verdadera libertad. Los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. De nuevo se produce lo mismo que ya hemos visto la semana pasada, es decir, ese meter presos sin hacer un juicio. Primero los meten presos y después va a venir el juicio, va a venir el exponer las culpas. Esta facilidad de meter en la prisión, sin tener un juicio, es terrible. Es verdaderamente terrible y es la acción de los malvados.
La acción del corazón malvado es ese, bueno, después veremos. No, no, mira, los derechos de las personas no se vulneran si yo no tengo verdaderas causas, si yo no he establecido una verdadera culpabilidad. ¿Qué pasó? Que los meten en la cárcel, pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó de ahí, los saca de la prisión. Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Varios puntos aquí, varios puntos importantísimos, fíjate bien. El ángel los libera abriendo las puertas y los saca de ahí. Pero resulta que esa liberación no es para cualquier cosa, sino para vivir la verdadera libertad. Cuando nosotros hablamos de la libertad, tenemos que recordar que ser libres significa libertad para hacer el bien. La libertad para hacer el mal no es verdadera libertad. Claro, una persona es libre y uno dice, es libre de hacer esto o lo otro. Sí, pero cuando una persona escoge el mal, en verdad no está produciendo libertad, está produciendo esclavitud. El mal esclaviza. La bondad, el bien, es el que libera. Entonces, cuando yo soy verdaderamente libre, cuando hago el bien. Cuando hago el bien es cuando soy verdaderamente libre. Les abre las puertas de la cárcel y los saca, pero para que vayan y se pongan a enseñar. La libertad, ¿para qué me sirve? Para poder predicar, para poder enseñar, para poder hablar del Señor. Una persona que lucha por su libertad, pero que no quiere una libertad para predicar, qué vana, ¿no? Qué vana esa libertad. Yo quiero ser libre, pero no quiero predicar, no quiero enseñar la doctrina de Jesús. No quiero testimoniar a Cristo vivo y resucitado. Bueno, qué pérdida de tiempo. ¿Y qué van a predicar además? Pónganse a predicar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. ¿Cómo se describe el cristianismo en este origen de la iglesia, en estos primeros pasos de la iglesia? Y el ángel los describe como una nueva vida. ¿Qué caracteriza al cristianismo? Ser una nueva vida. Ser una nueva vida. Qué cosa más bonita, qué cosa más preciosa. Entender que vivir en Cristo, la vida en Cristo, es una nueva vida. Y siempre es nueva. Siempre se renueva. Siempre va más allá. Siempre quiere más. Y entonces, para obedecer la orden, se fueron de madrugada. Otro elemento precioso. ¿Cuándo voy a obedecer la orden de predicar? Bueno, sí, más tarde. Después. No, de madrugada. Lo antes posible. Lo antes posible. ¿Cuándo voy a cumplir con lo que me manda el Señor? Lo antes posible. Nunca retrasando. Bueno, lo haré después, o lo haré después, o lo haré después. No, lo voy a hacer ya, ya. Las órdenes del Señor, los mandatos del Señor se cumplen sin retraso. ¿Quién logra hacer eso? Aquel que vive con diligencia su vida, en todas las cosas que tiene que hacer. Por eso es tan importante la diligencia. Por eso es tan importante la virtud de la diligencia. Y muestra la profundidad de un alma. ¿Cuándo esta persona hace? Hace cuando tiene que hacerlo, apenas tiene que hacerlo. No retrasa sus empeños, no retrasa sus deberes, no retrasa sus obligaciones. Es una bella oración pedirle al Señor, Señor, dame un corazón diligente, dame un corazón diligente, que yo sepa cumplir mis obligaciones, las pequeñas y las grandes, todas, en el momento justo, en el momento oportuno. Cuando llegó el sumo sacerdote, convocaron al Sanedrín y se explica, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandan a traer de la cárcel a los presos. Pero resulta que ya no estaban presos, porque al llegar los guardias a la cárcel no los hallaron.
Encontramos la cárcel bien cerrada. Nosotros sabemos que el ángel les ha abierto la puerta, pero la puerta ha vuelto a quedar cerrada. Los centinelas en su puesto no han visto nada. Es decir, ha sido una salida verdaderamente milagrosa. Verdaderamente milagrosa. No ha habido un hecho natural ahí, ha habido un hecho sobrenatural. Pero dentro no había nadie. El Señor nos brinda la libertad necesaria para cumplir lo que Él quiere que hagamos. Nunca pensemos que no podemos. No, es que a mí me gustaría, pero es que no puedo. No. El Señor abre las puertas y nos da la libertad para cumplir lo que tenemos que hacer. El único motivo por el cual no lo hacemos es por mi decisión, porque yo no quiero hacerlo. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero son muchas oportunidades las que van teniendo. Tuvieron la oportunidad de ver las obras de Jesús, pero no quisieron reconocerlas, no quisieron verlas. Tuvieron la oportunidad de ver a ese paralítico que Pedro había levantado, que había curado. Tienen la oportunidad de ver ahora este hecho sorprendente. Han tenido la oportunidad además de darse cuenta que los apóstoles no se robaron el cuerpo de Jesús, que resucitó, pero no quieren ver, no quieren conocer verdaderamente, no quieren abrir su corazón. Llega uno que les avisa, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Y entonces los mandan a traer, pero ya sin violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo se siente satisfecho con la predicación de los apóstoles. Y entonces a los sumos sacerdotes, a estos saduceos, al Sanedrín, no le queda otra que mandarlos a traer por las buenas, digámoslo así, para que conversemos. Mira cómo el pueblo es el que dobla efectivamente la maldad. Oye, cuando un pueblo camina en santidad, cuando camina en los pasos del Señor, doblega la voluntad de los gobernantes. Qué pena da ver el sometimiento de los pueblos a la maldad. El sometimiento de los pueblos a la maldad. Un pueblo no puede someterse a la maldad de los gobernantes. No puede someterse a la maldad de la justicia. No. Ahí es cuando efectivamente tienen que sacar de su corazón el deseo de vivir en una vida verdadera en el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, o continuamos, mejor dicho, en ese capítulo 3. Ahora leemos el versículo 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Recuerda que el capítulo 3 del Evangelio de San Juan ha iniciado cuando este personaje Nicodemo, magistrado judío ilustre, ha ido a ver al Señor en la noche. Y le ha dicho: Señor, verdaderamente sabemos que vienes de Dios. Nicodemo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y el Señor ha comenzado a explicar la profundidad de ese renacer
en el agua y en el espíritu. Es decir, ha comenzado a explicarle a Nicodemo la profundidad del bautizo. Lo que hemos leído hoy es la continuación de esa enseñanza que le está dando Jesús a Nicodemo. Ha terminado el día de ayer justamente diciendo, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que se acerque y cree en él tenga vida y vida eterna. Y ahora continúa esa idea. Tanto amó Dios al mundo. Qué frase más preciosa. Tanto amó Dios al mundo. Y esta frase es una frase que tenemos que llevarla a nivel personal. No es al mundo como una generalidad que no se define, indeterminada. No, tanto amó Dios al mundo amándome a mí. Tanto me ama Dios. Dios me ama. Yo soy consciente de esta realidad. Porque si no soy consciente de esa realidad, difícilmente voy a vivir verdaderamente el cristianismo. El cristianismo parte en esta base. ¿Por qué haces lo que haces? Porque Dios me ama. ¿Por qué crees lo que crees? Porque Dios me ama. ¿Por qué escuchas la palabra de Cristo? Porque Dios me ama. Es el punto de partida de toda mi relación con el Señor. Todo en el cristianismo es responder al amor de Dios. La relación a la cual se me invita con Dios parte ahí, en la respuesta al amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, que le ha entregado a su Hijo único. Nosotros sabemos la profundidad de esa entrega en la pasión, en la cruz, pero no nos quedemos ahí, cuidado, porque esa entrega es desde el momento de la concepción. Desde el momento en que María dijo que sí, Dios le ha entregado su Hijo al mundo, permitiendo que se hiciera hombre, iniciando ese proceso que lleva a la boda, a la gran boda del Cordero que se da en la cruz. Esa entrega total de su ser a su esposa, que es la iglesia, es decir, a nosotros, que somos los que hemos sido bautizados. Por eso hay que entender, se está hablando aquí del bautizo. Cuando yo he sido bautizado, ¿de qué he participado? He participado de esa entrega de Dios al mundo, de ese amor de Dios al mundo, de cómo le entregó su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál ha sido la finalidad de toda la encarnación, de la pasión, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo? Que yo tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dios ha querido brindarme la vida eterna. Dios quiere que yo viva en la eternidad junto a Él. Por eso es que mi corazón tiene que siempre estar apuntando hacia allá. Esto es lo que anhelamos, esto es lo que queremos, esto es lo que deseamos. Esto es lo que mi corazón quiere. Tener esa vida eterna en el Señor, para que no perezcamos, sino para que tengamos vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El motivo de la encarnación, el motivo de la pasión, el motivo de la resurrección, el motivo de la ascensión, no es la condena, no es el deseo de condenar. Todo surge en el amor. Todo surge en el amor de Dios. Ese amor profundo, ese amor eterno, ese amor que nos quiere transmitir. Quiero tu salvación. Y el que cree en Él no será condenado. Así de sencillo. El que cree, lógicamente nosotros tenemos que recordar que creer no significa decir en la imaginación, ay, yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, creer es escuchar su palabra y ponerla en práctica. Nunca te olvides de esto. Porque lamentablemente en el mundo hay creer, sí, yo creo en Dios, pero no le haces caso. No escuchas su palabra, no la pones en práctica, eso no es creer. Eso no es creer. Creer no es decir Dios existe. Creer es decir que Dios existe y que me ha hablado y que yo escucho su palabra y la pongo en práctica.
Y por eso el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Fíjate bien qué está diciendo el Señor y se lo va a decir a Nicodemo con claridad. La causa de la condenación es esta: la decisión de cada uno. La decisión de cada uno. La decisión de Dios ha sido amarnos, y amarnos entregándonos a su único Hijo. Pero esa decisión de Dios nunca rompe con la libertad del hombre. El hombre tiene la libertad. ¿Para qué? Para efectivamente acoger con la fe la palabra del Señor o rechazarla. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien puede escoger la tiniebla y no la luz? Es muy simple de imaginarlo. Es sumamente simple de imaginarlo. Porque en las tinieblas estoy cómodo. Siempre recuerda la imagen, ¿no? Un hombre que está acostado, obscurito en su cuarto, durmiendo rico, está cómodo, y viene alguien y le prende la luz. Qué desagradable, ¿no? ¿Por qué tantas personas odian a la iglesia? ¿Por qué tantas personas odian el Evangelio? ¿Por qué tantas personas odian a Cristo? Porque es la luz del mundo. Una luz que brilla en las tinieblas cuando la persona quería estar cómoda en su pecado. Los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace el mal aborrece la luz. Y no se acerca a ella. ¿Para qué? Para que sus obras no se descubran. Aquel que vive en la maldad, vive ahí y no quiere el que haya luz a su alrededor. ¿Para qué? Para que nadie vea sus obras malas, empezando por él mismo. Porque la tiniebla, ¿qué es lo primero que ocasiona? La falta de conciencia. La falta de conciencia. Y este es un tema muy grande y muy profundo. La iluminación más grande, la más importante, es la iluminación de la conciencia. Yo tengo que ser consciente de mis pecados. Cuando yo no sé analizar mi conciencia, cuando yo no sé analizar mi alma, cuando yo no quiero ver la profundidad de mis faltas, la profundidad de mis pecados, cuando yo escojo el camino de la justificación, cuando quiero decir que los culpables son los otros, ay, por culpa de los otros yo tengo pecados, entonces estoy caminando en las tinieblas. No estoy permitiéndole a la luz brillar en mi vida. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Yo no tengo miedo a la luz si es que mis obras son buenas. ¿Cómo tiene que vivir el bautizado? En la luz. Ahora entiendes por qué el día de nuestro bautismo se enciende una vela. Una vela que representa justamente lo que estamos recibiendo el día del bautismo, la luz de Cristo. Para que vivamos en esa luz, para que no vivamos en las tinieblas. Y por eso es tan importante pedirle al Señor siempre: Señor, esa luz que se encendió el día de mi bautizo, que siga ardiendo y que arda más fuerte y que ilumine con más fuerte las partes más profundas de mi ser, las partes más profundas de mi conciencia. Dame, Señor, la luz que me permita reconocer a fondo mis faltas, y dame la fuerza para luchar en contra de ellas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.